Bien, hola niños, vamos a revisar hoy la guía de quinto básico de lenguaje y comunicación, en la cual la guía número uno tenía presente un texto bastante breve que corresponde al género narrativo y es una fábula. Esta fábula, como todos ya hemos visto en clases, corresponde a aquellos textos que son breves, tratan de dejar una enseñanza por medio de el relato. Bien, el primer texto que teníamos que leer era El Mujik y los pepinos, de León Tolstoy. Es un texto ruso y obviamente esta es una adaptación. Luego de que ustedes leyeran este texto, tenían que identificar cuál era el conflicto que se presentaba en este texto breve. Recuerden que tanto los cuentos como la fábula son narraciones breves donde se presentan pocos personajes y generalmente hay un solo problema. Y este problema se resuelve durante el desarrollo del relato. Entonces, la pregunta A, había que identificar cuál es el conflicto y cómo resuelven los personajes este problema. Después, la pregunta B decía, ¿cuál crees tú que es la enseñanza de este texto? Bien, aquí mucha gente me puso cuál era la enseñanza, pero lo importante es que no solamente me digas un concepto, sino que argumentes por qué nos está dejando el texto esta enseñanza. Y en la letra C decía, si pudieras cambiar el desenlace, ¿qué otro final le pondrías? La idea es que el estudiante o la estudiante pueda crear un nuevo final para este relato. No muy extenso, sino que puede ser un final más positivo o negativo, pero que no se aleje del relato original. Posteriormente, la idea de la pregunta D es ordenar cronológicamente el texto leído. Si bien acá hay 10 oraciones, usted tiene que tratar de ocupar su memoria a largo plazo y tratar de ordenarla según ocurrieron los hechos. Pero si lamentablemente no logra recordar todo, no hay ningún problema en que se devuelva y lo haga como corresponde. Y la pregunta E, que es una de las que tiene estas habilidades superiores, lo que aquí se necesitaba era que usted buscara otra fábula que es muy similar a Mujic y los pepinos, donde hay una lechera que tiene casi los mismos sueños, ¿cierto?, que Mujic, pero el contexto es diferente. Entonces aquí usted tenía que buscar entre la fábula La lechera, que es del autor Esopo, junto con la que ya leyó, ¿cuántas semejanzas hay? ¿En qué se parecen ambos textos? ¿Qué tienen en común? Y posteriormente tratar de anotar algunas diferencias, mínimo unas 3 en cada cuadrito, porque la verdad es que da para aquello. Entonces los textos son bastante parecidos, dejan una enseñanza similar, solamente que el contexto en que ocurren son diferentes. Luego tenemos la guía de los adverbios, en la cual el objetivo de aprendizaje era eh, aplicar estrategias para determinar el significado de palabras nuevas, en el fondo claves del contexto. Recuerden que las claves del contexto son todas esas palabras que están alrededor de una palabra desconocida y que me ayudan a inferir, ¿cierto? O a precisar qué significa esa palabra desconocida. Entonces nosotros íbamos a ver la clasificación de los adverbios, que son palabras que ocupamos habitualmente en nuestro vocabulario cotidiano, y la idea es que usted más o menos sepa cuáles son las funciones sintácticas de estos adverbios en la oración, por qué las ocupamos. Bien, había un video explicativo más o menos de los adverbios para que usted lo revisara en YouTube, pero si no lo podía revisar, teníamos acá los adverbios según su clasificación y son varios, son bastantes. Entonces tenemos adverbios que son de lugar, de duda, negación, cantidad, afirmación, tiempo y modo. Recuerde que los adverbios eh, usted los ocupa, ¿cierto? Y tiene una función bien precisa. Ellos, su función es acompañar al verbo. Recuerde que el verbo es la acción y generalmente modifican su significado, indicando cómo se produce, ¿cierto?, la acción en cuanto al tiempo, al lugar, al modo en que lo realiza, a la intensidad y también modifican a veces a los adjetivos.
Cuando yo digo cómo es lindo, es feo. Entonces usted acá ocupa los adverbios cotidianamente y es necesario que los conozca. Bien, todos los adverbios de lugar, aquí, allá, está cerca, lejos, arriba, de duda, acaso, quizás, tal vez. Negación, cuando nosotros negamos una acción, ¿cierto? Nunca lo haré, jamás, no me gusta. De cantidad, cuando hablamos, ¿cierto? De cómo nosotros nos referimos a algo en que es en gran cantidad, mucho, más, bastante, poco. Y así sucesivamente usted los puede ir revisando. Los adverbios de tiempo también. Mañana, después, entonces. ¿Cuándo hizo la acción? La hizo temprano, la hizo recién, la va a hacer luego, la hizo antes, la hizo ayer. Y el adverbio de modo generalmente se refiere a cómo hizo la acción. La hizo bien, la hizo mal, la hizo así, la hizo rápidamente o la hizo cómodamente, justamente. Casi todas las palabras que terminan en mente tienen que ver con el adverbio de modo. Luego habían unas oraciones donde identificaba cuál era el adverbio, ¿cierto? Y cómo aplicaba la oración. En la actividad número 1, decía que después de haber leído esas oraciones, usted tenía que identificar el tipo de adverbio que se utilizó. Por ejemplo, en el adverbio quizás se ocupó el adverbio de duda. Y así usted tenía que completar las siguientes palabras que salen ahí, ¿cierto? Aquí corresponde el adverbio no, además, recién, mucho, aquí. Como a modo recordatorio, ¿cierto? Hay algunas preguntas que uno puede ocupar para reconocer algunos adverbios. Por ejemplo, el de modo, usted responde a la pregunta ¿cómo? Y ahí usted dice, ¿cómo corrió? Corrió lento. ¿Cómo habla? Habla bien o habla velozmente, lo hizo rápidamente. El adverbio de lugar generalmente responde a la pregunta ¿dónde ocurrió el hecho o la acción? Entonces puedo decir ocurrió aquí, allá, lejos, cerca. ¿Cuándo ocurrió? Al adverbio de tiempo. Ocurrió ayer, ocurrió temprano, ocurrió en la tarde. Y cuando hablamos de cantidad, ¿cuánto o cuán? ¿Cierto? ¿Cuánto te gusta tal cosa? Entonces estamos hablando de la cantidad. Bueno, el adverbio de negación obviamente se utiliza para negar algunos elementos, algunas acciones que uno quiera decir, ¿cierto? Y el adverbio de afirmación, como su palabra lo dice, afirma algo. Yo también iré. Está afirmando que irá al cine. Y el adverbio de duda obviamente expresa una incertidumbre, una incerteza, no sabe si va a hacer o no la acción. Entonces yo aquí te puse varias oraciones en las cuales habían muchos adverbios escondidos. Había a veces más de uno en una oración. Por lo tanto, por lo menos habían alrededor de 15 y la idea era que pudieras identificar qué adverbios están presentes en estas 10 oraciones y luego clasificarlos según su, su calidad de adverbio. ¿Cuántos adverbios de tiempo? Habían por lo menos unos 5, de lugar, de modo, cantidad, afirmación o negación. Por lo tanto, puedes revisar cada una de las oraciones y ver. Después de ir a la playa, llegué demasiado bronceado. Entonces, acá hay un adverbio demasiado, ¿cierto? Está hablando de cantidad de bronceado que tiene esta persona al haber ido a la playa. Y acá entonces clasificamos todos los adverbios que encontremos en las oraciones de arriba. Luego, usted podía elegir cualquier adverbio, uno de tiempo, y crear una oración. Elegir un adverbio de lugar y crear una oración, y así sucesivamente con un adverbio de modo, de cantidad, de afirmación, negación, duda. No hay ningún problema si tú quieres crear una oración donde haya más de un adverbio de distinto tipo. Finalmente, luego de haber realizado las actividades, la consulta es si conocías la función de los adverbios. Quizás las palabras las ocupas habitualmente, pero si tú conocías o no la función. Y si sientes que te serán útiles en la vida cotidiana. La idea es que no solamente me pongas sí o no, sino que me des un ejemplo por qué te van a ser útiles en tu vida saber la función de los adverbios. Continuando con la guía número 3, estábamos acá viendo los conocimientos previos, ¿cierto?
que tienes acerca de los tipos de textos literarios y no literarios que vamos a revisar durante la unidad. Entonces, el objetivo de aprendizaje, ¿cierto?, era leer independientemente, comprender textos no literarios para ampliar su conocimiento del mundo y formarse una opinión. Como estamos trabajando online, ¿cierto?, en forma remota, a mí me interesa mucho que escriban, ver sus producciones, ¿cierto? Estoy revisando la ortografía y cómo es que se expresan a través de lo escrito. Por lo tanto, un objetivo de aprendizaje muy importante para mí es que usted pueda escribir, revisar y editar su texto para satisfacer un propósito y transmitir sus ideas con claridad. Que el otro que lee comprenda lo que usted quiere decir. Por lo tanto, es muy importante que cada vez que produzcas una respuesta, la leas y veas si tú te entiendes. O leérsela a la mamá, o un hermano, o al papá, para ver si la idea quedó clara. Porque yo sé lo que estoy escribiendo, pero cuando lo paso al papel, la cosa se pone distinta. La idea no se entiende. Bien, de ahora en adelante ya vamos a empezar a trabajar con el texto escolar. Por lo tanto, es muy importante que tú, cada vez que vayas a hacer una guía, lo tengas a mano. En esta guía la idea era que trabajáramos la página de la 10 a la 15. Si no tienes el libro en forma física, me parece que ya todos lo tienen, puedes apuntarte, ¿cierto?, con ese link y de ahí podemos descargar el libro e ir revisando. Bueno, nuestra unidad número 1 se llama ¿Qué te hace reír? Y acá es bien importante que pienses en qué cosas te hacen reír. Hay cosas que no hacen reír y hay otras cosas que no hacen reír a carcajada. Entonces ahí tú hagas un listado de qué cosas son las más agradables para ti que te hacen reír. Luego, como a modo de conocimientos previos, yo necesito saber qué es lo que tú sabes de un cómic. Entonces ahí tú me puedes anotar qué es un cómic para ti, cómo sabes que es un cómic o qué características de ese tipo de texto para ti es un cómic y qué partes de ese cómic tú conoces. Yo ahora he estado revisando algunas guías y hay algunos estudiantes que conocen bastante y otros conocen muy poquitas cosas, pero no importa porque estamos aprendiendo y lo vamos a ver durante la unidad. Y esto para mí son conocimientos previos. ¿Qué es lo que el estudiante sabe? En el fondo yo estoy haciendo un diagnóstico con esto. Luego, ¿para qué sirven los afiches a lo largo de los 4 años de estudio que han tenido, de primero a cuarto? Seguramente han leído y creado muchos afiches. Entonces, es interesante saber qué definición tú le das a los afiches. ¿Para qué sirven? ¿Para qué crees que son? Entonces, ahí tú me anotas los que sabes. Y como estamos en un contexto, ¿cierto?, un poco complicado, por esa razón estamos trabajando en forma remota, eh, necesitaba yo que hicieses un afiche, ¿cierto?, considerando la contingencia nacional, lo que está pasando. Tiene que ver con la salud, con la escolaridad, ¿cierto?, la educación a través de vía remota o simplemente con el famoso problema de la pandemia del coronavirus. Entonces, la idea es que tú aquí hagas un afiche donde puedas promover, ¿cierto? O informar algo acerca de la contingencia nacional. Puede ser el cuidado de la salud, del lavado de las manos, del cuidado de las personas de riesgo. La verdad, lo que tú quieras. Como los afiches son para promover e informar algo, tienen que atraer, ¿cierto?, la atención del lector. Por lo tanto, tiene que ser llamativo, ¿cierto? Con ilustraciones que llamen la atención y con distintos tipos de fuentes. Cuando yo hablo de fuentes, distintos tipos de letras, colores, agregarle dibujos, ¿cierto? Y obviamente tener mucho cuidado con la ortografía. Siempre que yo tenga dudas, puedo buscar en internet cómo se escribe la palabra o puedo pedirle a algún adulto que me ayude. Pero la idea es que sea llamativo este afiche con distintos tipos de fuentes, es decir, letras, pueden ser manuscritas, pueden ser con relieve, como tú quieras, ¿cierto? Y agregarle algunas ilustraciones. Las puedes dibujar tú mismo, eso no importa. Lo importante es que el mensaje se pueda ver con claridad y que sea atractivo para el lector. Bien, yo estoy haciendo esta guía, ¿cierto? La estamos revisando a modo de que retroalimente la información. Recuerda que los trabajos que hemos hecho son solamente formativos por el momento. El currículum, el ministerio nos está pidiendo que sea la evaluación formativa. Entonces, el resultado que tú obtienes de las guías que yo te reviso es para ver los niveles de logro, ¿ya? Así que no te preocupes todavía con el tema de la nota porque no estamos en eso todavía. Bien,
Cualquier consulta por Classroom o por mi correo, usted me escribe y conversamos. Pronto subiré otro video donde vamos a hablar de la guía de la etapa 3. Cariños.